Primero, les seré sincero, yo soy un sim de las zarizas. Son mi arma favorita. Solo míralas. You're so fucking precious when you smile. Oh, mira cuánto puto daño. Y la distancia y la recarga. Se auto-recargan. Pero hablemos del problema fundamental de las zarizas. Su mala cadencia, Aparte de su mala cadencia. su horrible puntería, Sí es malo, pero no es de lo que vamos a hablar. su pésima recarga. No, aparte de... No, espera, sí. Eso justamente. La recarga de las zarizas no. Puto sirve. Oh, zariza. Es un arma que me gusta mucho. Desde su diseño, su función, hasta cómo hace daño. Un mouse zariza, si te da con las tres al mismo tiempo, te derrite. Punto. Su mayor problema es la recarga. Si uno tuviera debilidades, habría pocas razones por las que no utilizarías una zariza en todo. Hasta tunear una Nelly de alguna manera para ponerlas. No. Las zarizas no son para combates largos. Brolear después de que te quedas sin misiles te hace menos efectivo, y aunque los misiles siguen haciendo daño, salen lentamente y pueden fallar. Entonces, cada bala es muy importante. Entonces yo sé que como muchos habrán tenido, tienen, tendrán, la idea de que ¿por qué no solo poner una recarga? Los sueños de disparar sin detenerse. Bueno, yo les reventaré esa burbuja y les mostraré por qué no sirve la recarga de la munición de las zarizas. La zariza se considera un arma de recarga continua, que a diferencia de una Hammer o una Mangler, esta en vez de dejar de disparar, se recarga mientras dispara. Y por ello la recarga suena muy atractivo, pero no ayuda en realidad. Es falso, un engaño, un fraude. AT1 quita 1.5 segundos, AT2 son 2 segundos y AT3 son 2.5 segundos. No parece mal. La T3 daría 17,5 segundos de recarga, pero te invito a que veamos los números más profundos. Sin cargador o recarga son 20 segundos con 6 misiles, pero es más importante saber cuánto se tarda cada bala en volver al cargador. No es clase de matemáticas, entonces no tienes que sacar la calculadora. Eso ya lo hice yo. Pero deja tu like y suscríbete. Con la campanita no te olvides. Justifica ese trabajo que he hecho en calcular hasta el suelo la recarga de la zariza. Además, solamente el 69% de ustedes, nice, no está suscrito. 3.33 segundos. Básicamente, cada misil toma un poco más de 3 segundos para recargarse. Ahora, con una recarga son en 17.5 segundos para 6 igual a 2.9 segundos. Un poquito menos de 3. Pero, ¿qué dirías si es que te digo que hay otra mejor de la misma zariza, que lo hace mejor? 2.8 segundos por cada misil. Y tiene aparte el efecto de hacer más daño. ¿Quieres saber cuál es? Es el cargador. A pesar de que tarda 26 segundos en una recarga entera, a simple vista se vería peor para pelear después de que te quedes sin misiles. Pero miremos los números AT3 nuevamente. 26 segundos para 9 es a 2.88 segundos efectivamente. Si una zariza contra una recarga se enfrentan cara a cara sin misiles, la zariza con cargador recarga antes. Y con zariza con recarga pierde. Y es peor si es que se pelea con un cargador entero, ya que la otra zariza tiene más daño en general. Básicamente, un cargador es siempre mejor que una recarga. Entonces, ¿qué tal dos recargas? Ok, son 5 segundos menos. Debe de ser mejor ahí, ¿verdad? 15 para 16, 2.5 segundos. Mejor que un cargador. Por solo 3 décimas de segundo. Pero pones 2 espacios para algo que haces casi mejor con 1. Y te da otro espacio para hacer más cosas, como sea más armadura, o más daño, o más cadencia. Entonces, ¿qué tal una recarga y un cargador? 23,5 segundos se tarda, dividido para 9, 2.61. ¿Sabes qué?
no está mal. Pero ¿cómo va un doble cargador? 32 para 2 es igual a ¡wow! La recarga esta vez es claramente vencida por 5 centésimas. 2.66 segundos por misil se tarda la recarga de la munición doble. No nos olvidemos, cargador, que sigue dando más misiles. Recuerden que la Sarisa es débil sin misiles. Es mala idea pelear de cerca sin misiles. La Sarisa es caca en esa situación, aún más si los fallas. E incluso si prefieres poner 3 refuerzos de munición en vez de recarga, aunque tardas más en salir cada misil, no necesitas muchos para hacer más daño o hacer retroceder a un enemigo porque le pica el daño que le hace. Pero bueno, ¿y qué tal si mejor utilizamos todo recarga ya? Llegamos a este punto, ¿cuánto se tarda cada misil ya? 10 para 6, 1.66, muy rápido. La primera vez que lo vi realmente me quedé sorprendido, pero el problema es que estás utilizando todos los espacios de recarga en recarga. Todos. Pierdes un montón de daño, un montón de armadura, un montón de cargador, un montón de cadencia. Todo con solo recarga. ¿Qué coño te pasa en la cabeza, Red Button? ¿Qué cojones? Tengo que ir yo mismo y mostrarte cómo funciona la calculadora. No quiero ser solamente un quejica. Ya mostré que hay un problema en mi juego favorito y en una de mis armas favoritas. Entonces, ¿cómo lo podríamos resolver? Que en la T3 sea de 3 segundos, medio segundo menos de recarga. Para quienes se lo pregunten, no creo que sea un buff muy fuerte. Solo haría lo que se supone que debe hacer la recarga, que es recargar. Con todo recarga es 8 segundos de recarga en total y 1.33 segundos entre tiro y tiro. Es muy veloz, pero sigue siendo todo recarga. Esto sería para algo que quiere solamente daño consistente a distancia contra cosas lentas. Y aún así es un daño bajo, porque recuerden, estás utilizando todos los espacios a la recarga. Con solamente una recarga, esta vez se tarda 17 segundos en total en llenar todo el cargador. Y cada misil se tarda 2.83 segundos. Esta vez una recarga en verdad gana al cargador en recargar. Y aunque sea por muy poco. Y en más mejoras esto cambia un poco más. ¿Quieres tener un poquito más de daño explosivo? Pues doble cargador es mejor. Pero si quieres sostener ese daño y tenerlo más accesible siempre, pues un cargador y una recarga sería mejor. 2.55 segundos entre misiles con el buff. Un cambio obvio que tenemos que cambiar para que la recarga no sea verdaderamente inútil. La mayor debilidad de las Sarisas es su recarga y su puntería y su velocidad de proyectiles y su cargador pequeño y su... no importa. Es mejor usarla para lo que es bueno. Y en este caso, intentar combatir una de sus debilidades solamente le quita su fortaleza. No te olvides de darle like, suscribirte y eso ha sido todo. Adiós.